Seguro muchas veces hemos oído decir que en diseño menos es más. ¿Por qué decimos esto? ¿Es realmente así? Esto tiene mucho que ver con la paradoja de las opciones. Ahora mismo se los explico. Intro y empezamos. Hola, mi nombre es Jesús García, soy cofundador de UX Flash y diseñador de experiencia de usuarios. Hoy les voy a hablar sobre uno de los principios o conceptos de diseño que muchos de nosotros conocemos como menos es más, o también lo conocemos como mientras más opciones, más problemas. En fin, todo empieza con un dogma occidental, el cual dice que maximizar la libertad de las personas significa maximizar la elección. Lo explico de una manera un poco más simple. Mientras más opciones tenga la gente, mayores libertades y beneficios tendrá. Todos sabemos las ventajas de tener varias opciones para elegir. Esto es algo muy bueno, pero como todo, tiene aspectos negativos. El hecho de que existan muchas opciones para elegir produce principalmente dos efectos negativos. El primer efecto lo voy a ilustrar con un ejemplo real. Este ejemplo se trata de dos negocios que vendían miel. Estos eran dos negocios que estaban situados enfrente uno del otro en una misma calle. El primero tenía un espacio considerablemente grande, tenían en la venta alrededor de 50 tipos de miel, y el otro negocio era mucho más pequeño, solo tenían 7 tipos de miel. El dueño del primer negocio más grande empezó a notar que su negocio tenía buen flujo de clientes, pero no muchas ventas. La gente se paraba a mirar, pasaban un rato viendo todos los productos, leían las etiquetas y la mayoría de las veces no compraban nada. Sin embargo, el otro negocio al cruzar la calle tenía muchas más ventas. La mayoría de la gente llegaba, pasaba unos minutos, compraban algo y se iban. ¿Qué estaba sucediendo? La mayor cantidad de opciones a elegir, menores son las ganas de elegir, porque es más difícil tomar una decisión. Se produce un tipo de parálisis como consecuencia de tener muchas opciones. Además, la mayoría de las personas deciden no tomar ninguna decisión en ese momento y buscan opciones en otro lugar. El segundo efecto es que incluso si superamos esa parálisis y tomamos una decisión, terminamos mucho menos satisfechos con la elección que hicimos que si hubiésemos tenido menos opciones para escoger. ¿Cuáles son las razones? Primera razón es si la elección que hicimos no es perfecta o no nos satisface, es mucho más fácil imaginar que podíamos haber elegido una opción mejor. Esta alternativa que imaginaste te induce a arrepentirte de la decisión que tomaste y este arrepentimiento sustrae la satisfacción de la elección que hiciste, incluso habiendo sido una buena elección. A mayor cantidad de opciones es más fácil arrepentirse de cualquier cosa decepcionante de la opción que tomaste. La segunda es el costo de la oportunidad. Esto se refiere básicamente a la manera en que valoramos las cosas de acuerdo con lo que las comparamos. Pongamos un ejemplo. El ejemplo de la persona que está de vacaciones. Fin de semana en la playa, en un día precioso, con su familia, en hoteles de lujo, y está pensando en las entradas gratis que le regalaron para ir al concierto de fin de semana de su grupo favorito. Se está lamentando porque está perdiendo esta oportunidad de ir a ese concierto por estar en la playa con su familia. A mayor cantidad de opciones a elegir, es más fácil imaginarse las cosas atractivas o alternativas que desechaste. Esto te hace sentir menos satisfecho con la alternativa que escogiste. El costo de la oportunidad hace disminuir la satisfacción de lo que obtuvimos cuando tomamos una decisión, incluso si lo que obtuvimos es genial. En el momento que elegimos una cosa, estás eligiendo no hacer otras cosas. Esas otras cosas tienen muchas cosas atractivas que van a hacer que lo que estás haciendo sea menos atractivo. Tercero, la escala de perspectiva. Voy a ilustrar esto con un ejemplo el ejemplo de comprar un televisor. Imaginen a una persona yendo a la tienda de electrodomésticos a comprar un televisor nuevo, porque el televisor viejo que tenía ya de hace más de 10 años se estropeó. Esta persona tiene un presupuesto para la compra y una idea de lo que quiere comprar, ¿no? Un televisor plano de 40 pulgadas aproximadamente, ¿no? Más o menos. Esta persona llega entusiasmada a la tienda y la persona que lo atiende le pregunta qué es lo que está buscando, cómo lo puede ayudar. El cliente le dice que quiere un televisor más o menos de 40 a 42 pulgadas. Entonces, la persona de la tienda le muestra todos los tipos de televisores que tienen, más de 10 marcas,
tamaños desde 32 hasta 84 pulgadas, que si la pantalla antirreflejante, que si tecnología OLED, LED, LCD, láser, 3D, 4K, 8K, en fin, muchas más cosas, ¿no? El cliente se queda paralizado con la boca abierta y cuando al final decide comprar uno que se ajusta a su presupuesto, no se siente satisfecho ni feliz, porque la expectativa que el cliente tenía antes de llegar a la tienda estaba aquí. Luego, cuando le mostraron todas las opciones que existían en la tienda, sus expectativas de lo que quería comprar subieron drásticamente hasta acá arriba. Cuando existen muchas opciones a escoger, después de escoger una, muchas veces nos sentimos mal, porque nuestras expectativas acerca de lo buena que era esta opción que teníamos en mente y que escogimos subieron demasiado. La cuarta razón es la culpa. Cuando existen una o dos opciones a escoger, escogemos una que no sale bien, enseguida buscamos quién es el responsable del fracaso, ¿no? Es muy probable que pensemos que el responsable es alguien más, que no nos culpemos a nosotros mismos. Pero cuando existen 50 opciones a escoger y escogemos una y esta nos sale mal, pensaremos siempre que el culpable de este fracaso somos nosotros mismos. Imaginen, podríamos haberlo hecho mucho mejor. Con 50 opciones para escoger, uno no puede tener excusa para fracasar. Cuando las personas toman decisiones, incluso si el resultado de la decisión es bueno, se sienten decepcionados acerca de la decisión y se culpan a sí mismos. Por estas razones, a los usuarios o a nuestros clientes no debemos ofrecerle demasiadas opciones a elegir. El número mágico es 7 más menos 2. Es decir, entre 5 y 9 opciones. Esto es según la ley de Miller. Bueno, espero que este video les haya aportado algún conocimiento el día de hoy. Déjenme sus comentarios aquí en la caja de comentarios en YouTube y díganme qué les pareció y si tienen alguna recomendación, también la pueden dejar por acá. Seguiremos subiendo videos cada semana con un tema diferente sobre la experiencia de usuario. Manténganse conectados y suscríbanse a nuestro canal. Aquí también nos pueden contactar a través de las redes sociales o a través de nuestro sitio web www.uxflash.com. Somos UX Flash, convertimos lo complejo en algo fácil de utilizar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.